El gobierno de México dice que las cifras de la violencia criminal han bajado en el país, pero hay observadores que señalan lo contrario y de ese tema es el que nos vamos a enfocar directamente en este momento. Se asegura que las cifras de incidencia delictiva en el país van a la baja, pero hay organizaciones civiles como el Observatorio Nacional Ciudadano que aseguran que en los hechos pues lo que se ve es un incremento directamente de la violencia debido a las disputas entre grupos del crimen organizado. Así que le agradezco a Francisco Rivas, el director del Observatorio Nacional Ciudadano, que nos acompañe para entender la diferencia, para repetirlo si queremos, Francisco, gusto saludarte, la diferencia entre lo que ustedes monitorean y traen como de estadística y lo que el gobierno mexicano trae como estadística para comenzar. Bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Bueno, el primer punto es, en el Observatorio Nacional Ciudadano usamos información pública. Esto quiere decir que no son datos que nosotros saquemos de algún lugar o que generemos propiamente, sino que usamos lo que el Estado mexicano tiene a disposición como información y que es su obligación presentar cada día 20 del mes. Dicho esto, el problema no es los números que presenta el gobierno federal, sino es la lectura que les da. Por ejemplo, la secretaria, pues lo ha venido haciendo, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Rodríguez, ha venido repitiendo con mucha consistencia datos que van de lo impreciso a lo falso. El primer dato que nos llamó la atención es el de feminicidio, en donde dice que desde el inicio de esta administración el feminicidio tiene una disminución del 20%, cuando en realidad si comparado con el sexenio pasado, va por arriba del 60%. Simple y sencillamente, si comparamos el mes de enero de este año con el mes de enero del año pasado, no hay un cambio estadísticamente significativo en el feminicidio, pero desde el inicio de la administración la situación ha sido brutal. 2019 es el año más violento de la historia, 2020 le sigue, después 2021, es decir, los 3 años más violentos, si consideramos el número de homicidios dolosos, son precisamente los de esta administración. Y lo que sí podemos ver y en lo que sí podemos coincidir es que el mes de enero ha sido el mes con el menor número de homicidios desde que inició esta administración. Ahora, eso contrasta con el hecho que solo en el mes de enero eh, tuvimos el fallecimiento, el homicidio de 4 periodistas, que tuvimos el homicidio de varios políticos, que tuvimos el homicidio de varios activistas, pero sobre todo que hubo un ejercicio sistemático de la violencia en algunas entidades, en donde se exhibieron cuerpos, se colgaron cuerpos bajo los puentes, es decir, tuvimos esa manifestación de la violencia como los peores momentos que recuerda el país. Solamente en un fin de semana lo que se ve, lo que se informa es inquietante. La incursión de un grupo fuertemente armado en Caborca, en Sonora, en el norte de México, las desapariciones de jóvenes en Zacatecas, el incendio de un mercado en Acapulco, apenas algunos de los hechos violentos de los que además estamos informando. Tú has escrito que el crimen organizado, Francisco, pues tiene tomado a la mitad del país. ¿Es tu estimación? ¿De dónde surge esta estimación? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues evidentemente no es la mitad como partiéndolo o dividiendo espacios particulares. Estamos hablando de que hay un control territorial y hay un control de actividad. En México la delincuencia organizada se dedica desde el trasiego de droga, la venta de droga, hasta la trata, el tráfico de personas, extorsión, secuestro, robo, transporte de carga, piratería, contrabando y un sinfín de delitos cibernéticos, de robo de identidad, etcétera. Eso hay que agregarle que en las pasadas elecciones la delincuencia organizada tuvo una participación activa en favor del partido del presidente de Morena y llegaron al control de un sinfín de municipios. A partir de esto hay una extorsión hacia los municipios en donde no solo ponen a los funcionarios, sino les dicen qué hacer. La otra es que estamos teniendo el control de mercados comerciales. Hay entidades en donde no se pueden vender cigarros, no se puede vender cierto tipo de cerveza, no se puede vender cierta leche, cierto huevo, cierta carne. Algunas tiendas pueden vender unas cosas, otras no, porque la delincuencia no solo se dedica a hacer extorsión presencial y por lo tanto cobrar
conoce como derecho de piso, es decir, periódicamente ir a pedirles una parte de las ganancias a los empresarios, a los negociantes, sino que aparte ahora está involucrada en actividades comerciales en donde les impide a ciertos comerciantes vender tal o cual producto. Luego vemos que hay una falla en el gobierno federal en detener a los delincuentes. Entre los datos que no nos dijeron ayer fue precisamente que las víctimas de secuestro en nuestro país crecieron más de un 20%, que las extorsiones siguen rebasando todo límite, que tenemos un aumento a lo largo del país del robo a negocio, robo a transeúnte, del robo en transporte público sin antecedentes, que la trata sigue rompiendo récord, que el narcomenudeo sigue rompiendo récord, que las lesiones dolosas siguen rompiendo récords, que las violaciones siguen estando en su máximo histórico. Y el otro aspecto que destacaba la secretaria y que tiene que ver precisamente con esta parte del control de la delincuencia es que presumen la disminución de carpetas del orden federal, es decir, aquellas relacionadas precisamente con la criminalidad organizada, pero esto en realidad obedece a una falla de la Fiscalía General de la República que está dejando de actuar. Solo en los primeros 3 años de este gobierno, los decomisos de armas han caído un 60%. Y si bien este es el gobierno que más ha utilizado a la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear activos o de personas involucradas en hechos ilícitos o de grupos criminales, más del 98% de los casos han sido devueltos a estas cuentas porque no hubo judicialización del caso, es decir, no se inició la carpeta de investigación y no se tuvo un resultado. Francisco, esto da para seguirlo hablando, así que por favor hay que mantener el contacto. Es importantísima la perspectiva que ustedes le dan a lo que dice la autoridad en función también de las estadísticas públicas y lo que ustedes analizan de ellas. Te agradezco el tiempo, Francisco. Gracias a ustedes, los invito a que entren en nuestra página www.onc.org.mx, ahí están los datos, los pueden analizar cada uno y ver también cómo defendernos, porque en México es muy difícil ser ciudadano. Gracias. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.